Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, jueves 30. Juernes, como le dicen ahora. Esa es nueva. Oye, yo le quiero preguntar algo que quedé decir. ¿Cómo terminan los rosarios de la aurora? Porque yo recuerdo... Es que terminan morados, por eso, que terminan como un golpe. Sí, porque yo iba a los rosarios de la aurora, cuando venían los padres esos misioneros, sí. en Chitré se hacían, ¿se acuerda? Las peregrinaciones y íbamos caminando. Mi mamá nos llevaba a todos, Hombre. obligatorio a las 4:30 de la mañana, ¿no? Al rosario de la aurora. Y yo, ¿cómo terminan? Sí. ¿Terminan cómo? Es una frase que es del refranero español, que es para decir que algo termina mal. Dice, termina como el rosario de la aurora. Yo supongo que termina pues, mal. Bueno, siempre se aprende algo todos los días de Dios. Oiga, este día de ayer pasaron tantas cosas simultáneas en el mundo que le voy a contar algo, fíjese, nada más para que tenga una idea. En Israel, Netanyahu fracasó como gobierno, para formar gobierno. Además de eso, Robert Mueller hizo unas declaraciones de 10 minutos que estremecieron a los Estados Unidos y complicaron la situación. Perú entra en una virtual crisis política. Con amenaza de disolver el Congreso. Argentina en un paro total. El presidente Duque recibe ayer 2 chancletazos políticos, ahora se los cuento. Pero ayer sucede algo que yo estoy seguro que en ninguna televisora usted lo va a escuchar, nada más que aquí. 2 periodistas, una china de la República Popular China y otra de los Estados Unidos, Trish Regan de los Estados Unidos de la cadena Fox News, especialista en comentarios económicos, y Liu Xin de la cadena china, la CGTN, la cadena China Global Televisión. Se da una entrevista que se produce así. La comentarista Trish Regan en su programa dice que China ha robado propiedad de los Estados Unidos. Perdón, de los Estados Unidos sí. Y la comentarista china desde China hace un comentario sobre esto y dice que la periodista norteamericana tiene información muy superficial y no presenta data. Le responde entonces en un tuit Reagan y le dice: hey, tú que eres de la CDN, estás equivocado, te reto, pues. ¿Ya? La periodista china le contesta y le dice: yo no soy fulana de tal, yo me llamo Xin Lin y me puedes decir Liu. Y acepta una entrevista con ella. Y se produce una entrevista. Los tweets que la comentarista china hacía generaron 150 millones de réplicas en China popular. Inmediatamente la cadena Fox se dio cuenta que tenía un filón de oro allí. Y anoche se produce el encuentro. Esta entrevista, que ella desde los Estados Unidos y la periodista china desde la República Popular China. Y debo destacar lo siguiente, Fernando. A ambas hicieron una entrevista digna y profesional. No hubo esa abrupto, nada. Fue extraordinaria la norteamericana en su intervención y en sus preguntas. Y la china demostró un dominio, tanto del idioma, porque fue en inglés, el dominio del idioma inglés y dominio del tema. Por ejemplo, ¿qué preguntas le hizo la norteamericana? Bueno, usted que viene del Partido Comunista Chino, ¿y ella qué le dice a la China? No, yo no soy miembro ni represento al Partido Comunista Chino. Ella le dice, bueno, pero ¿usted qué piensa del robo de la propiedad intelectual? Entonces ella le dice, ese es un buen punto. Pero en materia de comercio, compañías norteamericanas están permanentemente denunciando a sus homólogas de robo de información. Y eso es algo que debe manejarse en el caso de naciones con acuerdos internacionales. Fíjense el nivel. Y ella al final, ambas reconocen que fue un avance inusitado y que va a tener consecuencias, porque esta entrevista se está reproduciendo en la República Popular China y en los Estados Unidos. Va a crear la historia, a veces esta que le cuenta Fernando, tiene hechos que tienen una explicación causal, tienen causas, pero también se producen cosas por casualidad. Entonces, los elementos, causa
y casualidad son dos categorías dialécticas que conforman los hechos de la vida. Entonces, esta entrevista, que tuvo un impacto y va a tener un impacto en la comunicación en China y en Estados Unidos, tuvo una audiencia en China enorme, enorme, porque se produce entre dos personas altamente profesionales, con grandes posiciones diferentes, pero con el interés de dialogar, y ambas se pronuncian en contra de la guerra comercial. Pero ambas defienden sus posiciones en una de altura, y es un ejemplo para el mundo. De manera que lo traigo esto, Fernando, como un elemento positivo. Yo les recomiendo, si usted quiere entender, ver esto, Fernando, usted pone usted lo pone en su computadora, Liu Xin, Liu Xin, con X-S-A-N, versus Trish, T-H-R-I-S, Reagan, R-E-G-A-N, y ahí le sale toda la información, los principales, para que usted vea cómo se debate en el mundo y cómo estas dos mujeres, con un extraordinario talento y conocimiento, tocaron un tema tan complicado, porque esto es complicado. Sí. Y estamos hablando de la cadena Fox News, que representa a los sectores más conservadores de los Estados Unidos. Uno representa ideológica y mediáticamente a Trump y la otra a su gobierno. Pero fíjense cómo mataron a la CNN y a los demás, porque trajeron el debate a donde tiene que estar. Me gustó. Creo que fue un elemento importante. Y ayer, esto surge en medio de que, a esto de la tarde, 2 de la tarde por ahí, el fiscal de las investigaciones especiales en el caso de las investigaciones sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de los Estados Unidos, Robert Mueller hace una intervención pública que duró solamente 10 minutos sin preguntas. El hombre que casi nunca ha hablado. Y en 10 minutos ha armado un zafarrancho muy grande. Porque, entre otras cosas, dijo que si él hubiera encontrado evidencias que demostraran que el presidente Trump no era culpable de nada, lo hubiera dicho. Pero que por las reglamentaciones del Departamento de Justicia, que no permiten juzgar ni investigar a un presidente en el ejercicio de sus funciones, a un funcionario del Departamento de Justicia, él no lo hizo. Y que dejó abierta la puerta para que esa se haga en otras instancias. Eso disparó inmediatamente a Donald Trump, a la Casa Blanca, otros diciendo, interpretando de una forma, otro de otra. Las voces que están por el indictment, o el llamado a juicio del presidente de los Estados Unidos en el sector demócrata se aumentaron. Hay un gran debate en los Estados Unidos por estos 10 minutos del fiscal. Él renunció, ya, se retira a sus funciones privadas, pero dejó la pradera encendida. Y eso lo vamos a ver hoy. En medio de todo esto y en medio de la guerra comercial, ayer las bolsas cayeron. Le decía en la mañana que ya Europa estaba cayendo y Asia, y Estados Unidos ayer cayó. En 3 meses está en su nivel más bajo en los Estados Unidos. Claro, las bolsas no reflejan la economía, pero es un reflejo del nivel de inestabilidad global. Reflejan incertidumbre. Incertidumbre. Ha dicho usted la palabra correcta. El riesgo solo mide los niveles de incertidumbre. Y esto para mí no es bueno. Hay que ser bobo, le reitero mucho, para creer que si le va mal a los Estados Unidos, eso es bueno. No. Sí, el mundo le tiene que ir bien para que a todos nos vaya bien. A mí me interesa que los Estados Unidos y China resuelvan sus problemas. A nosotros, los panameños, nos debe interesar. Nosotros no estamos aquí a favor de empujar una guerra que nos va a traer consecuencias negativas a todos. Pero fíjense que yo le venía hablando de Israel, porque Israel es un elemento importante en la estabilidad del Mediano Oriente y además lo que está pasando políticamente no pone en peligro la seguridad de Israel. En Israel hay una clara concepción de todas las partes de Israel de que la seguridad es la seguridad. Cosas que debiéramos nosotros aprender. Una cosa es el país, una cosa es la pelea que nosotros podemos tener aquí interna. A nosotros a veces nos confundimos y nos encanta hacernos daño para que afuera se den cuenta que somos idiotas, porque yo no veo ninguna forma de cuando tú te haces daño a ti mismo, para que afuera te aprieten los tornillos, tú tienes que ser idiota. Pero el presidente Netanyahu no pudo formar gobierno. Y esto afectó hasta la madrugada. Él tenía 2 opciones. Uno,
solicitar y pedir que se hiciera unas nuevas elecciones o desistir y dejar que se nombrara a otro para que pudiera formar gobierno. Pero decidieron al final disolver el Parlamento y las elecciones serán en septiembre. Esto le plantea un problema al presidente Netanyahu porque él está llamado a juicio para septiembre y no va a tener tiempo de pasar la ley que le da inmunidad para estas investigaciones. Y es probable que sea enjuiciado y puesto preso. Ojo. Uno de los hombres más poderosos del Medio Oriente. Y uno de los hombres, de los dirigentes de más tiempo en el poder en Israel. Todo eso está pasando allá. Y hay controversias internas, va a haber elecciones ya. Eso está decidido y esto crea una especie de crisis política en desarrollo. Pero donde está la crisis planteada con toda seriedad es en nuestro continente. Le hablo de cuatro cosas importantes. Perú. Fíjense lo que hizo la confrontación Asamblea Nacional, Parlamento peruano versus el Ejecutivo de Martín Vizcarra, el presidente de Perú. Martín Vizcarra manda dos proyectos, manda un conjunto de proyectos, en dos áreas. Uno, dos fiscales que han sido acusados de corrupción, fiscales generales. La bancada mayoritaria, entre ellas el Fujimorato y el APRA, deciden esconder eso. No le paran bola y archivan y los fiscales quedan en los puestos, Fernando. Pero además, ¿se acuerda que hubo unas elecciones en donde el Estado, el votante, le dio autorización a varios puntos de reformas políticas que se deben hacer en Perú? El presidente manda las leyes y los diputados dijeron, ñagare. No hay de piña. No hay. Eso motivó que ayer, en la tarde, el presidente de Perú hiciera una presentación pública e invocara el principio general de el voto de confianza. Y eso significa que el presidente va a reenviar esto. Si el Senado lo aprueba, él tiene la facultad constitucional, que está en la Constitución, de cerrar el Congreso y llamar a elecciones del Congreso. ¿Pero qué resulta? La movilización popular está pidiendo que si eso va a pasar, que se haga elección de todo y se convoque una asamblea constituyente. Porque Perú lo que tiene es problemas graves de constitución. Una constitución, Fernando, hecha para que no pase nada. ¿Le recuerda algo? Es aquí en nosotros. Aquí mismo. La fiebre no está en la manta. Y está Perú en medio de una crisis política, cuyas consecuencias no podemos despreciar. Y al lado, Ecuador marcha a lo mismo. Pero donde se puso la cosa seria fue en Argentina, porque ayer una huelga general. Y una huelga uno sabe que es exitosa cuando uno mira si paró el transporte, paró la banca, todo el sistema aéreo fue paralizado, los sindicatos, las industrias. Una huelga exitosa, la quinta huelga, y ya están llamando para otra, pidiendo reformas que son casi imposibles de hacer. Claro. Yo creo que el presidente Macri tiene razón en algunas reformas que está haciendo. Lo que no hubo y no hay en Argentina es que la fragmentación que dejó el populismo de los Kirchner ha dividido tanta la nación que es imposible ponerse de acuerdo sobre temas. Ojo, miren lo que está pasando. No es que tú quieras hacer reforma, es que la reforma tú tienes que tener un nivel determinado de consenso social para tener una capacidad de hacerlas. Claro. Y no hacer cosas cosméticas, porque la gente está cabreada. Entonces ahora en Argentina están pidiendo una reversión de todas las medidas del Fondo Monetario. Si el Fondo Monetario retira su apoyo a Argentina, se hundieron. Entonces hay una incapacidad en la dirección y hay juicios políticos. Allá se está utilizando la justicia como arma política. Y entonces eso tiene más dividido al país. Y en Brasil, ni los expertos se ponen de acuerdo hacia dónde va la economía, ni afuera ni de adentro. Pero para el viernes 31 hay marchas y protestas contra Bolsonaro, que pierde cada vez más control. Porque no maneja el Senado. Ese es el problema cuando tú coges gente que al final no representan.
no tiene la estatura de dirigente nacional para cohesionar una propuesta. Y además, con un partidito tan pequeñito y sin una representación adecuada en la Asamblea, en el Congreso, le es complicado en un país en donde la corrupción rampea de dónde, ¿sabe dónde? Campea de dónde, en ese órgano legislativo. Fíjense los problemas que estamos teniendo. Y en Venezuela, las conversaciones que se están haciendo en Oslo, ayer yo les dije, se dio el primer encuentro frente a frente. Los pesimistas siempre dicen que no se logró nada. Solo el hecho que se hayan sentado representantes del gobierno de alto nivel y representantes de la oposición de alto nivel es un paso importante. Y creo que con la diplomacia noruega, y cuando se sume a ese apoyo a América Latina en la búsqueda de una solución, estamos en el camino de ir a resolver el problema de la crisis de nuestros hermanos venezolanos. Yo quiero que ustedes miren las estadísticas de Venezuela por el bloqueo brutal que se le ha puesto a ese país. El efecto de la congelación de cuentas que le impide comprar medicina. Están muriendo niños. Sí. Hay una hambruna, una situación seria. Nosotros desde acá podemos decir que esperen. Los que están adentro no tienen tiempo para esperar porque se mueren. Es una situación crítica la de Venezuela. Y claro, responsabilizar solo de un lado, por ahí no es el camino. Yo creo que las fuerzas chavistas necesitan un acuerdo tanto como la oposición. Sí. No hay camino. Porque en el camino de las sanciones, los que están fuera y comen, no les preocupa. Pero los que están adentro, Venezuela tiene congelado todos sus activos. Entonces queremos ver una parte del problema y no ver el problema en su integridad. Así es. Claro, pero la continuación de Maduro no es el problema. Y le digo esto porque los Estados Unidos quieren volvernos a nosotros ahora en una pelea con Cuba, con Nicaragua, utilizando y violando claros preceptos internacionales. Yo no creo que por irse en contra de alguien al cual régimen usted condene, usted debe valorar o darle carácter de oficialidad a las ilegalidades. Usted se fija que en nuestra conducta de explicación de los casos legales en Panamá, estamos pidiendo ¿qué cosa? Que se aplique la ley y la Constitución, que respete. Nosotros estamos pidiendo que no se haga la investigación. Sí. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se haga en el nombre de la ley. Y si se cometieron errores, no se siga por ese camino. Y fíjese que la guerra económica tiene un plazo que es mañana. Si mañana no hay acuerdos comerciales, y no va a haber acuerdos comerciales mañana, a partir del 1 de junio, la República Popular China pondrá en efecto nuevas aranceles por $60.000 millones, lo que significa que la guerra se va a intensificar. Y una de las amenazas más importantes después de lo que puso Huawei en la demanda en los Estados Unidos dentro, es la amenaza de China de no mandar las tierras raras esas famosas, que va a tener un efecto en la economía tecnológica. Y hay una guerra tecnológica desarrollada en el mundo. Así es. Entonces nosotros debemos buscar por un acuerdo. A la vuelta, hagamos un balance de Panamá, como esto que está pasando en Perú, Argentina, Brasil, Venezuela, lo que le pasó a Duque ayer. Se me había quedado en el tintero. El presidente Duque recibió ayer 2 tanganazos. Uno, Santich, la Corte Suprema ordenó, porque está forado, sí, tiene representación judicial y tiene que ir a la Corte en todo caso. Ordenó su libertad, de hecho está libre. Y 2, no permitió los cambios que pedía el presidente Duque al acuerdo de paz. Entonces, murió sus 2 iniciativas. Y hay un debate en Colombia, en medio de un país que al estar estancado Venezuela, una fuente importante de los ingresos de Colombia ha disminuido sustancialmente y lo que está ocurriendo es una migración negativa hacia Colombia. Hacia Colombia. Lo que históricamente era al revés, está teniendo ya un efecto importante y en regiones como Cúcuta, por ejemplo, lo que les gusta hablar de las cosas sin saber lo que es importancia, y los que conocen esa región, saben que Cúcuta, su existencia depende del mercado con Venezuela, que siempre ha tenido y tiene más recursos. Así es. Vale, ese es el mundo. ¿Qué hacemos nosotros aquí en Panamá? A la vuelta.